Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestra siguiente entrevista. Está con nosotros el doctor Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, a propósito de temas en el ámbito educativo que están sobre la palestra, así como muchos otros en el ámbito político. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días a los amigos televidentes, a ti, Laura, Percio, Caminero, a la teleaudiencia. Es un placer volver de nuevo otra vez a compartir con todos ustedes. Parece que en el PLD se han levantado temprano, están ya conformando y se dice que van a oficializar. Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. Pero en estos días usted dijo una cosa que me llamó la atención. Sí. Dijo que el actual gobierno era un gobierno de ricos. Y blancos. Y blancos. Blanquitos. Blanquitos y ricos. Pero yo después me puse a pensar, a propósito de eso que usted dijo, pero cuando uno ve las declaraciones de la clase política, que habría que decir que no solo el gobierno, la clase política es rico todo. Mira, lo de rico es relativo. Percio, es relativo. Así? Bueno, La por ejemplo, riqueza es relativa. Percio, ¿Y a qué se refería usted? Por ejemplo, Percio, Ya. un clase media que tiene un apartamento, que tiene un carro, su esposa tiene un vehículo. Cuando tú sumas todo eso, eso hace millones. Porque los millones de ahora no son los millones de los años 70, de los años 80. Ahora, un apartamentico de 2 habitaciones, fácilmente, aquí en la capital, en el área metropolitana, te cuesta 5 o 6 millones de pesos. Sí, doctor, Y eso no quiere decir que tú seas rico. No, espérate, voy. Porque yo sé dónde tú vas. No, yo sé dónde tú vas. Cuando vamos a las declaraciones juradas, porque de eso es que hay que partir. Claro. Cuando tú ves las declaraciones juradas, evidentemente que cuando tú comparas, nunca en la historia de este país habíamos visto un gabinete hacer declaraciones juradas con tantos cientos de millones de pesos. Son empresarios. Es por eso que lo digo, porque no estoy cuestionando el origen de esas fortunas. Lo que estoy diciendo es que tenemos un gobierno plutócrata. La plutocracia es el gobierno de los ricos. No hay un grupo de ricos en el PRM que decidió gobernar. Usted dice, nosotros, ricos son los empresarios. Si tú ves las declaraciones juradas de nosotros, los que estamos en la política desde muchachos, en el PLD, te vas a dar cuenta que son declaraciones, la mayoría de ellos, de nosotros, de clase media, no de ricos, no de grandes empresarios. En ese sentido, doctor, yo he dicho, y lo repito, que esto es una plutocracia. Balaguer, que es nuestro antecedente de gobernar durante mucho tiempo, ¿verdad? Después de Trujillo, hasta Balaguer se cuidaba de no tener tantos empresarios en el gobierno como los tiene este. Bueno, pero el problema del PLD pero ese es su derecho. El problema del PLD no ha sido llevar empresarios al gobierno. El problema del PLD ha sido crear empresarios en el gobierno. Funcionarios que entraron con patrimonios pírricos y que han salido como potentados. Bueno, lo que hay que hacer es señalarlos y investigarlos. Y si han cometido algún delito, si alguien ha cometido algún delito para enriquecerse, ahí está la justicia. De eso que se trata. En el PLD nadie, que el gobierno se convierta en un vehículo para la riqueza personal, con números que no cuadran. La política para mí es un acto de servicio. Hablo por Carlos Amarante Baret, porque recuérdate que cada cual responde por sus hechos. Yo presumo que mis compañeros son personas honestas, hasta prueba en contrario. Y en mi caso, para mí, que estoy en la política desde los 14 años, aprendí no en el PLD, no lo aprendí de Juan Bosch. Juan Bosch me reforzó en una convicción moral que yo adquirí de mis padres, de no tocar lo ajeno, de evitar hacer lo mal hecho. Y durante mi transcurso de una dilatada vida política, porque cuando tenía 21 años ya era regidor, y me hicieron ofrecimientos. Y cuando fui senador, vi cómo se movían las cosas en el Senado de la República. Y yo te confieso que lo que yo he declarado en mis diferentes declaraciones
patrimoniales, es lo que me he ganado legítimamente. No concibo la política como un método, una vía de acumulación originaria de capitales. Es posible que alguien lo haga. Si alguien lo hace y es puesto en evidencia, que sea sometido a la justicia. Ahora bien, el tema de la corrupción es un tema que políticamente es redituable para esta administración, evidentemente. Y lo están explotando con un relativo éxito hasta este momento. De todas maneras, recuerda, porque eres abogada, que hay una presunción de inocencia y que no se puede andar alegremente, como lo hace esta administración gubernamental, acusando a todo el mundo de corrupto, a todo el mundo de enriquecerse, a todo el mundo de hacer las cosas mal hechas, porque tienen un objetivo político que tiene que ver con una posible reelección del presidente. Usted está Abinader. diciendo que los sometimientos que se han hecho de funcionarios del gobierno por los diferentes casos de las diferentes nomenclaturas, que son familia incluso del expresidente Danilo Medina, algunos miembros del comité político que se han sindicado, otros miembros del comité central. O sea, todos Caminero, estos casos de corrupción mira, son Caminero, políticos. Mira, Caminero, vamos a hacer una precisión. Es evidente de que el gobierno tiene una línea de ataque, de desprestigiar, no van a poder lograr destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es evidente. Recuérdate que desde las más altas instancias se han dicho cosas terribles del comité político del PLD. Pero una cosa es lo que se dice. Otra cosa es el Ministerio Público, que tiene legítimo derecho, incluso por el simple rumor, de iniciar una investigación contra cualquier persona en este país. Y el PLD nunca se ha opuesto a que el Ministerio Público actúe. Lo único que hemos dicho es que se respete el debido proceso. Porque lo que existe no es una presunción de culpabilidad, que es lo que ha vendido el PRM. Lo que hay en la Constitución es una presunción de inocencia, que se destruye con una investigación que pueda hacerse y demostrarse en justicia. El PLD no se opone a eso. El PLD se opone al circo que quiere armar el gobierno central como parte de una estrategia política. Y yo te voy a decir algo. En mi caso, cuantas veces a mí me sindiquen, cuantas veces a mí me citen, no tengo problema en explicar y en dar la cara. Porque no tengo nada de qué avergonzarme. Porque he sido un hombre transparente en mi vida pública. Y no rehuyo ni a la justicia, ni al Ministerio Público, pero lo más interesante, no rehuyo al enfrentamiento contra este gobierno incompetente que está dirigiendo la cosa pública. En el caso de Odebrecht, que ocurrió precisamente en el gobierno del PLD, el sometimiento, mañana se tiene la definición sobre... ¿Mañana o el 14? El jueves. Mañana es miércoles, jueves. Pasado mañana, donde también hay un alto funcionario del pasado gobierno, también atribuido en casos de corrupción en el de Odebrecht. Son cosas diferentes. Caminero, que hablen los jueces. Uh-huh. Que hablen los jueces. Los jueces van a dictar sentencia el jueves. El 14. Que la justicia Doctor, se exprese. Con el tema de educación, el periódico El Caribe publica un trabajo de investigación basado a su vez en un trabajo de la periodista Adis Burgos, en el cual señalan unos datos realmente preocupantes, donde aseguran que cerca del 40% de las edificaciones de educación, de las escuelas que se estuvieron realizando en los últimos años, con el 4%, o se encuentran sin uso o nunca han sido terminadas, y los números son realmente preocupantes. Estamos hablando que según la historia, el Programa Nacional de Edificaciones trabajó 1.236 escuelas, de las cuales 333 están detenidas por conflictos de distinta naturaleza. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a que no se pudieran concluir esas escuelas?
Recientemente, un programa de investigación, Alicia Ortega, hizo un informe sobre una filtración que hizo el Ministerio de Educación al periódico El Listín Diario. Una filtración sobre los avances que había hecho el Ministerio en virtud de los contratos que se hicieron con los que ganaron sorteos y ganaron escuelas. Y cuando filtraron la información, evidentemente fue ellos desde el Ministerio, al Listín Diario, le dieron hasta el titular, desfalco en educación. No hubo tal desfalco. Es una mentira. Es parte de una campaña que tiene esa administración incompetente que está al frente del Ministerio de Educación para desprestigiar y destruir una obra hermosa como fue ese Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Yo leí esa información hoy temprano, no vi el informe que preparó, parece que fue un programa de televisión. Con todo el gusto, si me hubieran llamado, Alicia me llamó y yo le di una respuesta. Si me hubieran llamado, yo hubiera dado respuesta, porque yo respondo a todo lo que tiene que ver con los 3 años que estuve al frente del ministerio. Si tú coges los datos, te das cuenta de lo siguiente. 751 escuelas dicen ellos que están terminadas. Hay 300 y tantos que dicen que tienen problemas. Pero cuando tú descompones los números, te das cuenta que hay 75 que ya fueron terminadas, que ya lo que están es esperando que le den el pago a los 75 contratistas. Y hay otras, son 85 esas, y 76 que están en trámites también de pagos por parte del Ministerio de Educación. Si las sumas, son 161 escuelas, que tiene que sumársela a las 751, y son de los 1.200, son 914 obras terminadas. Cierto que hubo problemas. Yo le explicaba a Alicia, que hizo un reportaje, yo le decía, mira, es verdad que cuando se hizo el sorteo 1 y 2, se hizo a comienzo de la gestión del presidente Danilo Medina, yo no estaba en educación. Cuando se hizo, se entregaron los avances a los ingenieros, sin los solares, porque se quería mandar un mensaje de que ese programa iba en serio y que no iba a haber inconvenientes con los pagos, que a veces hay problemas en la administración para generar pagos y las obras se detienen. Y este programa se hizo para que pudieran accesar cientos de arquitectos y de ingenieros e ingenieras que sencillamente nunca habían ganado una obra, porque no tenían la cuña, no tenían los accesos ni dinero para hacerle frente a una obra de tal envergadura. Tuvieron una oportunidad, ganaron sus sorteos, se le dieron el avance. Y luego entonces, en ese proceso, al final, ellos dicen en el informe que hay 35, no son 35 escuelas que no tienen solares. ¿Tú sabías qué obedece eso? Obedece a los 30, bueno, de 1.200. Eso obedece a que, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, en la capital, aquí donde estamos, hay escuelas que se tenían que hacer, por ejemplo, en el Simón Bolívar, en el Ensanche La Fe, en el Capotillo. Bueno, nosotros hicimos una escuela en Capotillo. Tuvimos que comprar 2 manzanas. Los costos demasiado altos. Al final decidimos no construirlas. Entonces se quedaron algunas de esas obras, ya se le había dado el avance. ¿Qué hicimos en muchos de esos casos? ¿Por qué no se construyeron? Porque no. Por eso que él dice, por el costo del. Porque tú tienes que comprar 2 manzanas en la capital y entonces eso es muy costoso. Pero ¿qué hicimos? Porque no eran 30, eran más. ¿Qué hicimos? Bueno, cambiamos las asignaciones. En coordinación con planificación se buscaron otros lugares y esos ingenieros fueron reubicados en otros lugares. Por eso, cuando filtraron el informe, un informe pérfido de parte de esa administración, yo le demostré, abuelo de pájaro, porque fue de un día para otro que me llamaron,
Abuelo de pájaro le demostré que dentro de lo que ellos señalaban como obras que se había dado el avance y no se tenían noticias de esas obras, habían 10 obras concluidas ya, incluyendo estancias e incluyendo escuelas. Porque lo que existe es un ánimo de dañar. ¿Problema? Claro que sí. Como abogada que usted es, nosotros nos encontramos con innumerables problemas. Desde sucesores que se entraban en conflicto por los pagos y paraban una escuela. Nos encontramos con problemas de terrenos que cuando comenzaban las construcciones evidenciaban problemas de tipo estructurales. Bueno, había que hacer, digamos que adendums para lo que implicaba esa mayor inversión. Pero las escuelas están ahí, eso es muy fácil. El Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas lo que tienen que hacer es auditar. Si una escuela que estaba, porque eran presupuestos estándar, que hacía el Ministerio de Obras Públicas, no Educación. Es tan simple. Bueno, pero esa escuela costaba 70 millones y terminó en 110, en 115. El doble en 140. Pero eso es un dispendio, dicen las actuales autoridades. No, hubo problemas, audítala y chequea si realmente ese dinero está invertido en esa escuela. Y no inicie una campaña para destruir un programa hermoso. Nosotros, cada vez que nos llaman y nos preguntan, damos la respuesta. Pero no es fácil caerle atrás a unas autoridades que todos los días están maquinando para dañar y para desprestigiar. Doctor, esa es la explicación a ese informe. el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha discutido el tema del presupuesto y de la posible reforma fiscal que está planteada el gobierno. No, vamos a esperar que el gobierno presente en el Congreso el tema de la reforma. Tú sabes que originalmente eso iba para el diálogo, pero el gobierno decidió sacar eso del diálogo. Escuché decir que el presidente Abinader va a hacer como una gira para socializar el tema de la reforma. A reunirse con El gobierno, con los partidos. eso oí que dijeron, no sé qué tan cierto sea. O sea, que no ha habido ningún contacto todavía. Bueno, que Oficialmente no. ayer estuvimos con comité político y no sabemos nada. Lo que sí es cierto es, porque lo dijo Pacheco, que ellos tienen el presupuesto. El presupuesto que mandó el gobierno no contempla una reforma fiscal. Ahí lo que está cuadrado es lo que debe de entrar por concepto de recaudaciones y naturalmente con un déficit de un 3% que es con préstamo. Dijo que estaban esperando. Ahí voy. Entonces Pacheco inteligentemente dice, no, nosotros vamos a parar eso hasta que haya un consenso con la reforma. Para entonces meter dentro. Es algo que se quería hacer, recuerdan, en noviembre del año pasado. Y se le armó un lío al gobierno, entonces el gobierno sacó eso. Y bueno, y el presidente lo que hizo fue que la emprendió contra nosotros. Nosotros no tuvimos la culpa de esa situación que se quería de manera furtiva, ¿verdad? Colar en el presupuesto del año pasado. Ahora Pacheco lo ha dicho públicamente, vamos a esperar. Pero esa reforma que se ha planteado... Espérate, entonces, inteligentemente, porque el gobierno tiene buenos mecanismos de comunicación, inteligentemente filtran la reforma. La filtraron. Entonces eso circuló, bueno, el fin de semana eso cogió fuego en las redes y eso ha sido el comentario en todas las esquinas y en todos los colmados de este país. Pero ¿cuál es su Porque opinión? van a subir la salsa, van a subir el aceite. ¿Cuál es su opinión? Espérate. Y entonces, ¿qué dice el gobierno hoy? Dice el gobierno hoy o ayer que no, que ellos no han filtrado reforma, que eso es un documento apócrifo. Pero todos sabemos, como dicen que por ahí se pone, que algo de eso es cierto. Y ellos tendrán que presentar una reforma, que es su responsabilidad. Nosotros la vamos a estudiar, cuando llegue vamos a fijar una posición. En mi caso particular, yo he dicho que yo no voy a levantar mi mano en el comité político para aprobar impuestos al aceite, para aprobar impuestos a la salsa, para aprobar impuestos a la harina del negrito,
voy a levantar la mano para eso. Eso quiere decir que reducir la reducción. Porque eso es sencillamente criminal. ¿Usted va a correr como precandidato presidencial en este fin de mes? Porque el partido lo va a definir y ayer vi una comunicación que envió Gonzalo Castillo, Que no y aspiraba. parece que fue una de las razones por las que usted se retiró la otra vez, que no iba a aspirar esta vez para el 24. Y que el comité político, o por lo menos el secretario general, se va a reunir con la Junta Central Electoral para hablar sobre el asunto de la precampaña. Mira, yo estoy viendo la situación del PLD y más que pensar en mí, eso es algo que han dicho que ayer decidimos que hay una reunión el sábado 30. Bueno, el sábado 30 yo haré mi planteamiento en ese O momento. sea, que no sabe si va a aspirar o no. Vamos a esperar. Lo que sí yo estoy sumamente interesado y voy a jugar un rol activo es en que el PLD se fortalezca, en que el PLD se convierta en una opción de poder. Y algo más. El PLD es el partido que ha hecho las grandes alianzas en los últimos procesos electorales en la República Dominicana. A algunos compañeros en el PLD no les gusta que yo hable de eso. Y en la oposición hay otros que ni por enterados se dan. Pero el PLD tendrá que trabajar en lo que debe de ser una gran concertación política y social en la República Dominicana para participar en ese proceso electoral ¿Usted y estaría de acuerdo? evitar esa ¿Usted estaría- reelección del ¿Usted presidente estaría Abinader. de acuerdo en un reencuentro de la Fuerza del Pueblo con el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, yo no tengo ninguna predilección por algún partido en específico cuando se tenga que hacer una alianza. Yo sí digo Pero usted que el visitó, PLD usted visitó al presidente Fernández estos días. es mi amigo. Sí, pero No soy enemigo de Lionel. Pero, Hay gente que se hacen enemigos por la pero no diferencia va a haber- política. Pero usted Pero no va a estaría de haber los acuerdo. Pero yo no. ¿Usted estaría de acuerdo en el esto. 24 No, una en lo que- alianza? no, en lo que yo estoy de acuerdo es que Además- el PLD, además, acuérdese que con los enemigos que se negocia la paz. que el PLD convoque a una mesa de concertación política y social. Y el que no se quiera sentar en esa mesa, ese es su problema. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que el que no se... Porque eso suena como un paralelo al diálogo. Pero es que la oposición debe de dialogar entre ellas. Fue el planteamiento que hice hace 2 semanas. O sea, que sería una especie de diálogo, pero para la oposición. Si la oposición es capaz, tiene la voluntad ¿Y cuál es la agenda de central juntarse de esa con el mesa? gobierno para hablar de todo lo que al gobierno le interesa y marearnos, porque es un mareo que no están haciendo ahí, ¿por qué la oposición no puede ella juntarse y ver sus coincidencias No, pero usted lo que- hacia el futuro inmediato de la nación? Amarante, Por Dios. ¿Y cuál usted lo que sería está los temas? planteando es que el PLD encabece a todos los partidos de la oposición en base a un encuentro, pero encabezado por el PLD. Pero no en un sitial de vanguardismo ni nada de eso, porque nosotros, tú no le puedes decir a una gente, mira, ven, vamos a hablar, pero es como yo digo. Así sea, no. Leonel, No, una mesa. y la Fuerza del Pueblo, una nosotros mesa, encabezamos la oposición. y esa mesa no tiene que hablar de candidaturas, porque son tantos los problemas que tiene este país, que la oposición debe de ir afinando ciertas visiones compartidas. Yo no ¿Le sé planteó qué esa idea a Leonel Fernández yo cuando no, lo visitó? yo no sé ¿O qué usted no lo pecado. quiere decir? Yo no hablé de ¿Y eso. de qué hablaron ustedes? Le dije, presidente Fernández, mire, tuvimos un debate bien intenso en el PLD. Ese debate intenso terminó mal. Yo no tengo problemas personales con usted. Yo con usted tampoco, profesor. Son asuntos políticos. Le entregué mi libro, hablamos de nuestras respectivas madres y restablecimos una relación personal. Él en la Fuerza del Pueblo, yo en el Partido de la Liberación Dominicana. Partido del cual me siento orgulloso de ser su miembro, porque estoy desde que tenía 14 años de edad. No se puede, caminero, tener un espíritu de concertación si tú le estás diciendo a los concertados, las cosas son así, así, así. No. ¿Llevó usted, Es hablar, es ¿llevó usted conversar. eso al comité político de su partido? Porque yo dije cuando di mi declaración que esa era una propuesta para el año 2022.
vuelvo y te repito, a algunos miembros del CP eso no les gusta. A algunos miembros de la oposición me han hecho, o sea, no les interesa tampoco. Muy bien. Pero a mí, a Carlos Amarante Barret, creo interpretar un sentimiento mayoritario en el Partido de la Liberación Dominicana y en las fuerzas opositoras de que tenemos que avenirnos Muchas gracias. a un gran acuerdo. Gracias, Doctor, estar con gracias nosotros. por Entiendo. habernos acompañado. Pero gracias a ustedes que me dan la oportunidad de que el pueblo pueda escucharnos. Despedimos al doctor Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.